Cordial saludo, mi nombre es Angie Daniela Charalenis del curso de Física Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este es mi documento de identidad con mi nombre. En este momento vamos a definir 4 conceptos de la física electrónica, que serían: el primero sería la carga eléctrica. Es aquella propiedad de determinadas partículas subatómicas que se produce cuando se relacionan unas con otras. Entonces, esta interacción es electromagnética y se hace con las cargas positivas y negativas de la partícula. Entonces, dice que existen dos tipos de cargas eléctricas, que son las positivas y las negativas. Entonces, según la ley de Coulomb, se establece que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. En este caso serían los polos opuestos se atraen. Las cargas positivas se denominan como protón, las negativas como electrón, y las que no tienen carga se denominan neutrón. Entonces, como vemos aquí en la imagen, las cargas iguales se repelen y las diferentes se atraen. También tenemos el voltaje, que consiste en el trabajo que ejerce una unidad de carga eléctrica en una partícula de campo eléctrico determinado, de forma que dicha unidad sea capaz de moverse a través de dos puntos. Entonces, el voltaje o tensión eléctrica también es la fuerza necesaria para empujar a los electrones a través de un material conductor, desde un punto de mayor potencia a un punto de menor potencia. Entonces, la unidad que se reconoce la potencia es con el voltio y se reconoce con la letra V. Entonces, en esta gráfica podemos ver que los electrones se transportan por un conductor y el voltaje es la fuerza con la que esos electrones se transportan. Tenemos también la corriente eléctrica, que la corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de la carga o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre de polo negativo a polo positivo a través de una fuente de suministro de energía. Entonces, la unidad que convierte esto es el amperio y se representa con la letra A. Tenemos dos tipos de corriente eléctrica, que es la corriente eléctrica directa y la corriente alterna. Entonces, en este caso, la corriente directa continua es la que tiene una dirección fija, la que va en un solo sentido y es constante, como lo vemos aquí en la gráfica. Y la corriente alterna se invierte su dirección o su sentido periódicamente y además no es constante, como lo podemos ver en esta gráfica, que no es constante y va en diferentes direcciones y sentidos. Tenemos también la potencia eléctrica, que es la velocidad con la que se consume la energía, se representa con la letra P. Entonces, para entender esto de la potencia, es necesario conocer el concepto de energía, que no es más que la capacidad que tiene un cuerpo, un mecanismo, un dispositivo eléctrico para realizar un trabajo. Entonces, la energía es la capacidad de realizar un trabajo que tienen los cuerpos o a diferentes dispositivos. Entonces, la potencia es la velocidad con la que consume esa energía, la velocidad a la que va esa energía. Entonces se representa con el watt, que se representa con la letra W. Entonces tenemos aquí nuestra pregunta, que dice: ¿pueden existir las corrientes eléctricas con cargas en reposo? La respuesta es sí, sí se pueden tener corrientes eléctricas cuando las cargas están en reposo, porque una electricidad en reposo es aquella electricidad que se encuentra en el cuerpo de forma natural. Entonces todos tenemos en el cuerpo electricidad de forma natural. Entonces, sin necesidad de que haya tenido atracción por fricción o que esté a una temperatura ambiente, sin que se apliquen fuerzas externas.
porque dentro de esta misma existe un movimiento aleatorio de electrones libres. Entonces, un ejemplo que tenemos aquí, si supongamos que tenemos un alambre de cobre cortado en un plano perpendicular. Entonces, esto también se encuentra en una temperatura ambiente sin que se apliquen fuerzas externas. Entonces, dentro de este alambre de cobre existen electrones de movimiento aleatorio. Entonces, creados por la energía térmica que adquieren los electrones por su propio medio, por el medio que los rodea. Entonces, cuando un átomo pierde un electrón libre, es una fuerza neta, pero en este caso, al estar en reposo, igual conserva la energía, decir el mismo cable. Entonces, nuestra respuesta sería sí. Pueden existir las corrientes eléctricas con cargas en reposo. Muchas gracias.